Si hay algo que no me canso de decir dentro de lives, dentro de otros videos sobre el furry fandom, es que es un fandom que admite a cualquier persona. Es un fandom sumamente tolerante. Y es, digamos, que una de sus fortalezas, pero a la vez también me parece paradójicamente una de sus mayores debilidades. Recalco el valor de la tolerancia dentro del furry fandom porque es una característica y forma de ser del furry fandom en general, porque es uno de los pocos fandoms en los que te puedes unir sin tener que ver una serie. No sé, me explico. Por ejemplo, un otaku es necesario que consuma contenido oriental, contenido anime. Sin embargo, un furry no es necesario que consuma un contenido audiovisual en particular. Puede consumir diferentes formas en diferentes modos, ¿no? También se puede ser alguien que le guste hacer arte, que le guste compartir arte, que le guste hacer OSIs o historias con animales antropomórficos, escritores, entre un sinfín de formas de expresión. Y eso es lo que enriquece bastante, a mi perspectiva, el furry fandom. Sin embargo, también al momento de ser un fandom que no tiene, digámoslo, tantas restricciones, pues muchas veces se presta para otras cosas y otras interpretaciones, muchas veces que hacen que el mismo fandom se vea la espalda contra la pared. Mi nombre es Gaikan y para empezar, obviamente, si estoy hablando del furry fandom es porque yo estoy dentro del furry fandom. Y si hay algo que me parece, como ya lo dije, una forma de ser paradójica, es que el furry fandom en sí mismo, como permite tantas personas, llega a ser perjudicial para el mismo fandom. Y me explico. No estoy diciendo que debamos de rechazar completamente la tolerancia dentro del furry fandom. De hecho, es lo mejor que tiene el furry fandom en sí. Es la virtud más grande que tiene o esto sobre cualquier otro fandom. Sin embargo, al mismo tiempo, llega a ser parte pues de una desventaja. Pasa a que como es tan abierto el furry fandom y como las formas de expresiones son tan variadas y diferentes unas de otras, muchas veces hay unos que confunden o llegan confundidos respecto a lo que tiene que ser un furry o lo que tiene que ser un furro en general dentro del fandom. Esta idea me pareció interesante expresarla por este medio. ¿Por qué? Porque recientemente, viendo esto, mi comunidad, por lo menos en Facebook, me encontré con una clase de individuo que generalmente es el que no solamente le da un visto malo a esa persona, sino en general al furry fandom en particular, al que presume esta persona supuestamente pertenecer. Y yo no voy a ser el típico puritano de decir, no, él no es un furry por hacer esto. No, claro que lo es. Si alguna vez o esto pues se ha llegado a declarar. Desafortunadamente, más que nada, la conducta reprobable de lo que hace este tipo de personas y sobre todo este tipo de individuos. ¿Por qué? Porque aunque nosotros, los furries, toleramos a todo tipo de personas, hay cosas que son reprobables, cosas que no deberíamos de permitir 100%, por más que sean bromas o por más que sean formas diferentes de expresarse dentro del furry fandom. Este tipo de situaciones tan delicadas no es la única que ha ocurrido dentro del furry fandom y no me dejará ningún furro o esto mentir en los comentarios, que muchas veces es lo que ocurre en general a los furros del terreno anglosajón. Poco conozco o poco he escuchado de los furries dentro del lado hispano. Sin embargo, como me doy cuenta y como ya lo dije, en Facebook recientemente ocurrió este tipo funa. Este tipo de situaciones, a mi perspectiva, es preocupante, porque, como dije, si bien la fortaleza del furry fandom es la tolerancia, esta misma tolerancia permite tipos de situaciones. A veces la gente llega confundida pensando que es para dar rienda suelta a ciertos fetiches, ciertas formas o esto de comportarse respecto a las preferencias muy particulares que pues no son bien vistas, no solamente por el furry fandom, sino por la gente en general, en realidad, ¿no? Y sobre todo que llegan a entrar dentro del terreno de lo legal. Como ya había explicado, a diferencia de otros fandoms
que tomé como ejemplo. El fandom otaku, no es necesario que para ser furry tengas que ver cierto contenido, una serie en general, ¿no? Que sigue un lore, que sigue un estándar. Aquí, como el furry fandom es tan amplio, muchas veces las personas, ¿no?, llegan a confundir entre lo que es ser un furry, que te guste solamente el arte furry, que te guste hacer historias furry, o que simplemente estás en el fandom por cierta particular preferencia, ¿no? Y muchas veces ocurre del lado de las preferencias las funas justamente en el furry fandom, sobre todo cuando tiene que tratarse el tema, ¿no?, de una persona que se relaciona con otra. Ya lo he dicho también muchas veces y es una opinión personal mía, que las relaciones con las personas son muy difíciles, bastante difíciles, que muchas veces uno no sabe cómo reaccionan las otras personas, cómo reaccionan a mi sentir, cómo reaccionan las otras personas a mi forma particular de ver el mundo. Y es lo que pasa justamente, no solo a las relaciones furry, sino a las relaciones en general. Siempre terminan en problemas, en divorcios, terminan peleadas las familias, etcétera. Son un sinfín de variables que muchas veces afectan, ¿no?, a las dos personas o a las personas que estén implicadas. Y es por eso mismo, ¿no?, que digo que a veces que estar con otro ser humano es muy difícil en realidad. Digo, por algo no irónicamente, una de mis frases es justamente que preferiría estar amarrado a una computadora antes de que a otro ser humano. La cosa está en que estas dos ideas son como mecha y como la dinamita. Por un lado tenemos una comunidad que tolera tantas cosas y que no tiene una forma de ser en particular, sino que conviven muchas formas dentro de una comunidad. Asimismo, como las personas son bastante explosivas, esto es como que genera las problemáticas más destacables dentro del furry fandom. Y es por eso que estos dos factores son los que no terminan manchando solamente a la persona o a la forma de ser de una persona en particular dentro del furry fandom, sino al furry fandom en general. Y es como lo preocupante, ¿no?, lo que se me hace más preocupante dentro del furry fandom. Porque aunque no lo queramos creer, los furries también llegamos a un punto de desensibilizarnos. Nos desensibilizamos justamente, ¿no?, cuando compartimos imágenes más 18 en grupos en donde no se debería. Y es lo que generalmente llega a ser problemático con el furry fandom, porque muchas personas confunden, ¿no?, actividades ilegales con actividades del furry fandom que en general pues no tienen que rayar, ¿no?, en temas ilegales. Ocurren tales casos en particular como dos individuos furros que en algún momento le enseñaron en una convención a unos niños arte más 18, y para mí pues esa es una conducta 100% reprobable, porque hay ciertos lugares, ciertos contextos y un tiempo en el que eso se puede hacer, y no se puede hacer en todos los lugares y en todas las formas o esto que queramos, ¿no?, que queramos ponerlos a la fuerza. No tendría que ser una imposición, tendría que darse el lugar y el tiempo adecuado para ese tipo de actividades. Es por eso también que muchas veces vemos que no destacan los dramas en general de los furries, porque en general quedan de que, bueno, un furro atacando a otro furro porque no le gustó su dibujo, o un furro atacando a otro furro porque lo miró mal, y pues ya está. Siempre queda así, siempre queda ese tipo de dramas de los furries desplazados a otro lado, cuando en realidad son conductas que deberían de ser más reprobables y no deberían ser tan toleradas. ¿Por qué? Porque rayan en algo peor, y sobre todo se desensibiliza a la comunidad en general como tal, al punto de que solamente se limitan a hacer memes y no se limitan a condenar ese tipo de conductas. En mi opinión, si de verdad quisiéramos sanear al furry fandom, o quisiéramos dejar de tener ese tipo de conductas tan reprobables dentro del fandom, deberíamos de señalar justamente esas conductas y no simplemente desplazar, ¿no?, todo al drama, todo el hacer memes,
todo el que, bueno, era solo un chiste, ¿no? Y también, bueno, en realidad también pienso que los grupos y hacer miles y miles y miles de grupos dedicados a supuestamente las funas de los furros, muchas veces llegan a ser sesgados, llegan a tener tantos sesgos que dan favoritismo a ciertas personas, pero olvidan los casos de otras personas. Y bueno, es ahí, ¿no?, donde de la misma forma digo, es que hay que aprender a diferenciar entre el crimen o lo que es reprobable y lo que debe de ser una comunidad furry, porque aunque un amigo furry que yo tenga o esto se comporte de manera reprobable, yo debo de comportarme tal cual lo que hizo, condenar la acción que hizo, no tomar por justicia a mano propia lo que yo, o lo que más bien una autoridad se tiene que hacer cargo. Yo no tendría que darme el papel o la autoridad para decir, bueno, yo lo voy a castigar. No, eso es a la persona que le compete, eso es a la persona que debería estar ahí para condenar ese tipo de conductas. Y bueno, querido amigo furro, querido suscriptor en general, gracias por llegar hasta aquí. Te agradezco que veas mi canal y mis videos. Compartir es darme ese gracias justamente. Y bueno, pues nada más, yo solamente soy un furry opinólogo más y nos vemos hasta la próxima transmisión.